Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pocas semanas de las elecciones generales, el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, denunció ante el Ministerio Público la existencia de un supuesto plan para generar una crisis en el proceso electoral. Dijo tener una memoria USB con 24 audios que implicarían a una consejera del CNE y a un jefe de bancada del Congreso Nacional en conversaciones para desacreditar los comicios. Mi denuncia se fundamenta en información y material de audio que devengo obligado a transmitir a las autoridades competentes para que sea sometida a una investigación rigurosa por tratarse de la existencia y organización de un plan que tiene por objetivos claros desacreditar de manera sistemática y dolosa el proceso electoral general 2025 y generar y promover una crisis de legitimidad y desestabilización postelectoral. En los audios recibidos y que se entregan participan las voces identificadas de una consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral y del jefe de bancada de un partido tradicional. Ante esto, la consejera Cosette López, al ser consultada, pidió al Ministerio Público actuar de oficio, señalando que Ochoa admitió haber obtenido grabaciones privadas, lo que constituye un delito. Ustedes me están diciendo que el consejero dijo en televisión pública que está cometiendo un delito. Digo, porque las conversaciones son privadas y mientras no haya orden judicial no deben ser interceptadas. ¿Y que tiene él en posesión una USB? Es realmente preocupante. Entonces estamos en dictadura porque estamos con interceptaciones de teléfono. Sin embargo, habría que evaluar qué es lo que hay, ¿verdad? Lo que sí es preocupante es que una persona se ufane en televisión nacional de estar cometiendo un delito y en este momento está en flagrancia, así que me pregunto yo qué van a hacer las autoridades sobre alguien que dice que tiene grabaciones de una persona. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, llamó a la calma y reiteró que el organismo será el único autorizado para divulgar los resultados oficiales el próximo 30 de noviembre, garantizando el respeto a la voluntad popular. El CNE nació para garantizar que existan elecciones, que sean limpias, que sean confiables, y hago un llamado de atención en ese sentido. El CNE debe generar confianza. Les recuerdo a los funcionarios y a los consejeros del CNE, mis compañeros, que el artículo 15, numeral 3 de la ley electoral establece dentro de las prohibiciones a los consejeros expresar públicamente o insinuar sus opiniones sobre asuntos que están sometidos a su consideración. Sorpresivamente, el día de ayer pude ver que circuló una correspondencia interna suscrita por su servidora y creo que todo tiene que ver con lo mismo, la generación de confianza. Ignoro. Las declaraciones de Ochoa provocaron reacciones entre los candidatos presidenciales. En el bipartidismo, el candidato presidencial nacionalista Nasri Asfura negó la existencia de un plan para boicotear las elecciones y reafirmó su compromiso con la democracia. Por su parte, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla calificó las acusaciones como un intento del oficialismo por crear una crisis electoral. No, no es así, definitivamente. Yo no sé en qué cabeza caben esas ideas, pero mi apreciación, lo que yo pienso y siento, no es así. Lo que están defendiendo es la democracia ellas. Entonces no nos equivoquemos, ¿quién es el que está de qué lado? Ellos están buscando crear crisis. La intención de ellos es quedarse en el poder porque saben que no tienen votos. Rixi tiene 300,000 votos, Papi a la Orden tiene 1 millón, Nasralla tiene 2 millones. Son distancias incontrarrestables. La distancia es demasiado grande. No lo quieren decir las encuestas. Tienen miedo, porque tienen miedo muchas personas, ojo, muchas personas
que están acostumbradas a la corrupción tienen miedo de que llegue una persona y corte la corrupción y les arruine el negocio. Por su parte, el candidato del PINU, Nelson Ávila, pidió a los consejeros actuar con independencia y respetar la ley, y el presidenciable Mario Rivera Callejas rechazó los señalamientos de fraude y pidió paz y transparencia en el proceso. El mensaje es: respondan a su condición de ciudadanos. Esto significa que tienen que respetar la institucionalidad. Y segundo, trasciendan el interés de quienes controlan sus partidos políticos. Vea, que no digo trasciendan su partido, digo el interés de quienes controlan sus partidos políticos, que a ustedes los tratan como si fuesen instrumentos utilizando el dinero del pueblo, porque son pagados con dinero del pueblo y se hacen multimillonarios y van a candidaturas presidenciales, a candidaturas de diputaciones, a candidaturas de corporaciones, debilitando aún más el Estado y haciendo de Honduras un país cada vez más pobre e inviable. Eso no debe continuar. La gente está hasta quitarte lo mismo. Mire cómo pasan peleando en el CNE, en el Tribunal de Justicia Electoral, en todo. Y el pueblo que le toca, nunca le toca nada. Entonces, por eso, el único cambio verdadero, lo único nuevo y diferente en esta elección se llama Chano Rivera y la DC. Desde Libertad y Refundación insisten que se debe investigar esta denuncia porque aquellos que en el pasado cometieron fraude electoral son los interesados en hacerlo de nuevo. Es necesario que se tome cartas en el asunto. Me alegra que haya medios de prueba indistintamente de todo lo que se está diciendo, pero si ahí en esos medios de prueba está la constitución de delito de personas que están intentando boicotear el proceso electoral, se tiene que actuar contundentemente, porque eso es constitutivo de una especie de golpe de Estado que se puede estar gestando en este momento por personas que saben que van a perder y como saben que van a perder, están queriendo conspirar. ¿Y quiénes están queriendo conspirar? Puede ser que sean las estructuras vinculadas con el narcotráfico que se están agrupando para no perder lo que ya han estado perdiendo con nosotros. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 23 de octubre, o sea, faltaría un mes 27 días. ¿Sí, verdad? Sí. No, un mes, estamos a 37, un mes 7 días faltaría. Bien, tantas cosas que pasan, volví a ganar el almuerzo, siguen peleados los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Los del Tribunal de Justicia Electoral se salen a la calle, se pelean, escupí vos aquí, vos allá, tu nana, la tuya, y ponen a enfrente de los periodistas. Así están las autoridades que rigen el proceso electoral de los hondureños. Triste, lamentable. Eso no es bueno. Para variar, ayer don Marlon Ochoa se presentó al Ministerio Público a eso del final de la tarde a decir que hay un plan para boicotear el proceso electoral y que un jefe de una bancada y una de las dos mujeres que están en el Consejo Nacional Electoral, puede ser Ana Paola o puede ser la señora Coser López, que tiene un audio y que lo fue a presentar. Sobre esto, en el Tribunal de Justicia Electoral, Narrala dice que tiene 2 millones de votos, dijo el ingeniero Narrala. Todo esto lo vamos a platicar. Esta mañana tengo 2 jóvenes pensantes que los he invitado para ver qué piensan ellos previo a esto. De acuerdo al orden de llegada, don Héctor Soto, buenos días. Buenos días, don Raúl. Buenos días, Carlos, y a toda la audiencia que nos está viendo, a los que están en el trabajo, van camino a él, los que están estudiando y los que están en la casa, a todos un buen día. Bien, don Carlos Calix. Hola Raúl, Héctor, y a todo el auditorio de este canal, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir en este canal. ¿Qué alcance puede tener la denuncia hecha por el consejero Marlon Ochoa sobre que una de sus compañeras del Consejo Nacional Electoral y un jefe de bancada supuestamente tuvieron una conversación para hacer un plan y boicotear las elecciones del 30 de noviembre? Iniciamos con don Héctor. Sí, yo creo que en este momento lo que estamos viendo es que la derecha hondureña no le teme al fin de la democracia, por el contrario, le teme a su comienzo.
y lo que estamos viendo en esta disputa es un reflejo de ese temor que se ve reflejado en una democracia que hoy está llegando no solamente al nivel político, sino que también está traspasando al nivel económico, y eso está mostrando las costuras y los conflictos históricos que hemos tenido en nuestro país. Así que lo que estamos viendo es esa disputa de dos proyectos de país, un proyecto en el que históricamente ha liderado y ha coincidido el Partido Liberal y Nacional, y otro proyecto político que está impulsando Libre. Y lo que el consejero Ochoa ha mostrado es una denuncia que es penosa, que preocupa, porque estamos hablando del involucramiento de una consejera propietaria del CNE, de un miembro del Congreso Nacional y también de miembros activos de las Fuerzas Armadas. Así que el problema, Raúl, es que nuestra democracia muestra que muchas veces se intenta resolver por fuera de las urnas, y realmente lo que se necesita es garantizar que este debate esté por dentro de las urnas. Y también aquí hay un elemento de fondo, y es que el histórico acuerdismo que el bipartidismo hondureño logró a lo largo de todos estos años, pues se acabó. Anteriormente eran gobiernos extranjeros liderados por Estados Unidos, era el brazo político de la empresa privada liderada por el COEP, y era la cúpula religiosa la que tenía la capacidad y la vocería para sentar al Partido Liberal, al Partido Nacional, y resolver en privado los grandes problemas. ¿Cuál es el problema de ese pactismo? Que con la llegada de Libre, ese tradicional árbitro que tenía la capacidad de sentarlos a todos, ahora ya no tiene capacidad de sentar a Libre. Entonces, esos problemas que se discutían en privado, ahora sí todos esos problemas son visibles y los estamos viendo en público. Y cuando vemos... Corrección. Pero la vez pasada los de Libre se sentaban a platicar cuando Rixi de Moncada era miembro del Consejo Nacional Electoral. Nunca pasó eso, nunca. Pero hay un agotamiento de ese acuerdismo, Raúl, y por eso es que estamos viendo ya cómo esa capacidad de diálogo se rompe, y ahora es más visible esas tensiones. Y el punto es que al final esta denuncia que plantea Marlon Ochoa lo que evidencia es que hay un sector de oposición que no quiere resolver este problema por dentro de las urnas, y al final lo que hay que garantizar es que el 30 de noviembre, indistintamente de quién gane, se garantice que gane el que tenga más votos. Pero esas denuncias son preocupantes y creo que hay que ponerles cuidado. ¿Usted qué piensa, don Carlos? Bueno, que de alguna manera Héctor está haciendo uso de un par de frases muy interesantes. El caso, por ejemplo, de frases de Fukuyama, el fin de la democracia. Qué bueno que lo trae a colación, ¿no? Definitivamente Honduras está viviendo un proceso híbrido nuevamente, ¿no? Donde hay hasta cierto punto rasgos democráticos con rasgos autoritarios. El gran problema, y ahora que Héctor cita precisamente el fin de la democracia, es justamente lo que no queremos nosotros, ¿no? Que de alguna manera ese fin que se está anunciando desde ahora pase directamente a un proceso autoritario, como se estaba visualizando en 2017, y por supuesto, si no se detenía en 2021, íbamos a pasar de un sistema híbrido, ¿no? Que menciono un tanto democrático con un tema autoritario, a prácticamente autoritario. Pues hoy, en 2025, estamos prácticamente en esa misma ruta, esa por una línea, ¿no? Luego, el tema que habla Raúl, ¿no? En relación precisamente a lo que ha ocurrido prácticamente en menos de 24 horas, es un hecho que creo que va a ser histórico y que definitivamente no solamente va a tener incidencias, sino también consecuencias. Y esto lo debemos analizar desde dos perspectivas, ¿no? Partiendo primero de una hipótesis en la que Héctor plantea de manera directa que lo que se hizo ayer forma parte de un proceso legal, correcto, y vamos a pensar en esa hipótesis inicial que efectivamente lo que se hizo ayer corresponde a una denuncia adecuada, correcta, y que el Ministerio Público debe llevar su debido proceso. Vamos a pensar en ese análisis y en esa hipótesis de manera directa. Consecuencias o incidencias, bueno, fuertes. Vamos a seguir viendo de manera directa crisis en el Consejo Nacional Electoral,
crisis que al final va a terminar impactando la situación económica y social del país y que por supuesto también va a tener un impacto de carácter político, ¿no? Eso está a la vuelta de la esquina, partiendo de que esa hipótesis preliminar que estoy planteando pasa porque toda la documentación y toda la denuncia se hizo en legal y debida forma y que a partir de esto vamos a ver un debido proceso con una multiplicidad de investigaciones que van a salir a la luz y que obviamente va a traer esas consecuencias y esas incidencias políticas. ¿Qué tanto Ahora, va a dudar, perdón que lo interrumpa la idea, qué tanto le genera duda a la gente, tanta polémica previo al proceso? ¿Esto puede ahuyentar la votación o no? Por supuesto, hay un alto porcentaje de hondureños que no creen en partidos políticos, mucho menos en hombres y mujeres que los representan, ¿no? Entonces, definitivamente esto lo que hace, Raúl, es que aumenta las probabilidades de abstencionismo político, ¿no? Sobre todo porque la gente está cansada precisamente de ver lo mismo y lo mismo cada cierto tiempo, ¿no? Y obviamente cada 4 años. Pero bueno, partiendo de que la hipótesis preliminar que estaba planteando pasaba porque toda la información que se proporcionó el día de ayer ante el Ministerio Público es correcta y en debida forma, nace también la otra hipótesis, Héctor y Raúl, ¿no? Tal como usted lo acaba de mencionar, Héctor, de manera particular. Ahora, si toda esta información no se hizo con el debido proceso, ¿y eso qué implica? Que haya existido una denuncia previa ante el Ministerio Público, que un agente haya hecho el proceso de investigación y que se lo haya pasado al fiscal, que el fiscal lo haya pasado al fiscal interno de la unidad de intervención de las comunicaciones y que dentro de esa unidad haya pasado al juez y que el juez haya remitido correctamente la investigación. Si eso no ocurrió, Raúl, si no está ese proceso en legal y debida forma, se abren otras rutas bastante interesantes que reitero, sí van a tener que ver directamente con el tema de incidencia y consecuencias de carácter político, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista penal y legal, cualquier cantidad de situaciones que van a verse vistas en este sentido, ¿no? Así que yo creo que van a haber un montón de abogados de las dos partes donde al final van a darse cuenta o van a por lo menos investigar y hacer procesos de investigación, creo que muy interesantes en este proceso, a pocos días de las elecciones generales en este país. Me dice don Wilmer Paguaga. Le pido por favor que nos respondan sus invitados los siguientes. ¿Quién está creando el caos en el país? ¿Quién está entorpeciendo la resolución del tribunal? TSCE? ¿Quién no se sienta a resolver los problemas de elecciones? ¿Quién acusó a la consejera Ana Paola y José López ante el Ministerio Público? ¿Usted cree que el pueblo hondureño le cree al Partido Libertad Refundación después de todo lo ocurrido en la historia de ese partido? Héctor. Sí, yo creo que es importante poner en evidencia y intentar poner en blanco y negro cuáles son las situaciones, los hechos y los estados de ánimo que estamos viviendo, porque definitivamente el país se está polarizando, la crisis se está profundizando, y yo coincido con Carlos en que esa sensación de polarización no le hace bien a nadie. Pero también es importante reconocer la verdad e identificar qué es lo que ha pasado, porque lo cierto es que estamos en una crisis progresiva, pero también no hay que olvidar la cronología de los hechos y cómo los actores han intentado de crear estas realidades alternativas. Vamos a lo concreto. Hay una dificultad alrededor de las papeletas de Olancho y de Valle, pero eso no es culpa de Libre, eso es culpa del Partido Liberal y del Partido Nacional, porque la papeleta de Olancho no se imprime, porque hay un candidato del Partido Liberal que perdió en las primarias, pero también quiere participar en las elecciones generales, a pesar de que la ley no lo permite. Así que si no se avanza con la impresión de la papeleta de Olancho, no es por el problema de los candidatos de Libertad y Refundación, es por lo que está pasando a lo interno del Partido Liberal. Si no se imprime la papeleta en Valle, eso tampoco es culpa de Libertad y Refundación. El problema es del Partido Nacional, que coloca a un candidato que no está habilitado. Y eso pues obviamente avanza
Recordemos que el CNE por unanimidad se manifestó diciendo de que eso no procedía, y el Tribunal de Justicia Electoral, sin recibir la información proveniente del CNE, emite o intenta emitir un fallo. ¿Y quiénes son los que intentan emitir ese fallo? No es el magistrado que sale con el respaldo o que se evidencia que está alineado o cercano a Libertad y Refundación. Los que intentan emitir ese fallo son justamente los magistrados que están alineados o que muestran simpatía con el Partido Liberal y el Partido Nacional. Así que los que generan el entrampamiento en el Tribunal de Justicia Electoral como resultado del entrampamiento de esas candidaturas forzadas que impulsa el Partido Liberal y Nacional, termina siendo nuevamente el mismo Partido Liberal y Nacional. Entonces, cuando nosotros vemos dónde se está gestando esta crisis, pues los hechos son evidentes. Hay unas reglas del juego que se están respetando, hay unas reglas del juego que no se quieren respetar, y el punto de origen, que es Olancho y Valle, tiene como protagonistas al Partido Liberal y Nacional, no al Partido Libertad y Refundación. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que quieren emitir una decisión sin conocer la documentación que tenía que proceder del CNE, no es el magistrado cercano a Libertad y Refundación, son los magistrados del Partido Liberal y Nacional. Y los que esta semana empiezan a construir una narrativa de que en el país hay un boicot, hay un fraude y hay una conspiración, no fue Libertad y Refundación, fue primero el día lunes Cosette López argumentando toda una tesis de fragilidad democrática, y al día siguiente es Jorge Cálix el que habla incluso de un plan de 3 fases donde la democracia se quiere desmoronar. No es Libertad y Refundación en el que empieza a generar el caos, el temor o el miedo. Es nuevamente un vocero del Partido Liberal y un vocero del Partido Nacional los que construyen ese relato, y el día de ayer es Marlon Ochoa quien sale a evidenciar eso. Entonces tenemos una derecha hondureña que hace afirmaciones sin evidencias y tenemos una izquierda hondureña que desmonta esas mentiras con evidencias, y ahí es donde llegamos al punto de esos audios. Se ha venido construyendo un relato de boicot, de complot, y ojo, eso empezó esta semana y lo empezó a posicionar en la narrativa hondureña el bipartidismo, pero nunca mostraron evidencias. Ahora que Marlon Ochoa, creo que en el legítimo derecho de nuestra democracia, de que las fuerzas políticas tengan capacidad de argumentar, esgrime de que hay evidencias que muestran cómo esa fragilidad democrática efectivamente quien la quiere forzar es el bipartidismo, entonces ahora sí nos sentimos sorprendidos. Pero si vemos los hechos del irrespeto a las reglas del juego e intentar imponerse en las papeletas electorales, si vemos el tema de desconocer los procedimientos para intentar imponer una decisión en el Tribunal de Justicia Electoral, y si vemos la intención de imponer una narrativa de miedo y pánico, todos esos procesos no los empezó Libre, los empezó el bipartidismo. Carlos. Es muy sencillo, ¿no? Vamos a respetar parte de los argumentos que menciona Héctor. Sin embargo, estamos hablando y escuchándolo de las acciones de las últimas 24 horas y de la última semana. Y ha hecho un uso adecuado del análisis de los datos recurrentes y obviamente de los antecedentes de 24 horas atrás y de una semana atrás. Pero esto no se trata únicamente de que sea el bipartidismo, el Partido Liberal o el Partido Nacional, o si sumamos al Pino y a la democracia cristiana. Este es un tema, si vamos un poquito hacia atrás, Héctor, hay que partir de lo que ocurrió el 9 de marzo. Y esto no se trata únicamente de un relato que el Partido Liberal, el Partido Nacional y los otros 2 partidos quieran posicionar en la mente de los hondureños. Hay una evidencia, usted está hablando de evidencias. La situación es bastante clara. Lo que ocurrió en Tegucigalpa, específicamente alrededor de Francisco Morazán, y en Cortés, entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde del 9 de marzo, no era un tema únicamente para que la gente pensara que es especulación. Hubo una situación atípica
el día de una elección primaria. Y eso suscitó muchísimas consecuencias, al grado que un alto porcentaje de la población que no creía que podía existir un potencial fraude el 30 de noviembre, empezó a ver actos irregulares que les hicieron pensar que el evento se podía repetir en noviembre. Estoy pensando en esa gente que hasta las 2 de la tarde, inclusive en esas primarias, no tenía intenciones de participar. Pero a raíz de la situación entre las 2 y las 5:30 de la tarde, vimos cómo se empezó a desplazar una cantidad impresionante de hondureños. Y sobre todo, entre las 7 y todavía las 9:30 de la noche, había una cantidad todavía impresionante de gente haciendo colas para tratar de darle vuelta a la situación que ellos estaban pensando que estaba ocurriendo en relación a ese fraude que ellos consideraban en ese momento. Entonces, no se trata, Héctor, únicamente de las acciones de 72 horas, 24 horas o de la última semana. Son hechos recurrentes. Y no se trata también de decir que a partir de abril de este año, 2 partidos políticos empezaron a hablar de un potencial fraude de cara al 30 de noviembre. Y que evidentemente los hondureños no quisiéramos eso. Sin embargo, si nos vamos otra vez a los antecedentes, Héctor, ya que le gusta el tema de los antecedentes, en 2021, lejos de los resultados que evidentemente fueron correctos en relación a quién ganó, los resultados en cuanto a los números, esos debieron de haberse auditado y revisado adecuadamente. 2, vamos todavía un poco más atrás. Lo que ocurrió en 2017, obviamente fue una situación anómala que no debió haber ocurrido y que parte de la población consideró un fraude, en el que ganó un presidente a través de una reelección ilegal. Nos vamos todavía más atrás, el mismo Partido Libre en 2013 denunció una cantidad de boletas en relación precisamente a un fraude alrededor también de lo que pudo haber ocurrido en 2013. Vamos un poco más atrás, 2005, quienes dijeron que habían ganado también por fraude. Alguien que en ese momento también participaba del bipartidismo y que gobernó el país entre 2006 y parte de 2009. Entonces, Héctor, si vemos los antecedentes, para que la gente, efectivamente, el expresidente Zelaya, y usted siempre me refiero a él de esa manera como expresidente. Ahora, vean ustedes, en relación a lo que estaba diciendo Héctor y en función al tema de los antecedentes, no se trata de crear una matriz mediática en contra de un partido político y hacerle creer a la gente que va a haber un fraude. La gente ha venido escuchando esto elección tras elección y evidentemente es natural que después del evento del 9 de marzo un alto porcentaje de la población, primero, se le incrementara el nivel de desconfianza ante el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y que no creyera en las Fuerzas Armadas y que no creyera todavía mucho más en el Congreso Nacional o en algunos partidos políticos en particular. Así que no se trata, Héctor, de las últimas acciones de los 24 horas que han ocurrido o de la última semana. Es un tema de análisis recurrente durante varias elecciones presidenciales y primarias, inclusive no metí las elecciones primarias de 2021 con el caso de un partido en particular, ¿no? Pero bueno, ahí están los antecedentes. Ahora, lo que ha ocurrido, y con esto quiero finalizar, reitero, ¿no? En las últimas 24 horas en este país, estoy completamente seguro que va a tener una incidencia política, pero sobre todo múltiples consecuencias, si esto no se llega a aprobar en debida forma de la manera más legal posible, ¿no? Bien, voy a hacer la primera pausa y me da pesar porque un país tan pobre como Honduras, de los países más pobres de la tierra donde vivimos nosotros, en estos cachimbeos. Aquí voy a leer rápidamente, me dice Alex, se viene pijeo. Toño Morro, el pueblo le revirtió el golpe de Estado a Mel el 9 de marzo, pues están ganando en golpes. Van 9-2 contra, esperen un libro, los golpes y contragolpes de Mel Zelaya. Germán Magniles, director de Centros Penales, buen día, el entrampamiento del Partido Nacional, buen día, el entrampamiento y caos
Lo genera quien no quiere sesionar, quien interrumpe el pleno levantándose para no votar. Desconocen la naturaleza de este colegiado del Tribunal de Justicia Electoral. Y por otro lado, lo de esa denuncia de Ochoa con esa USB será igual que cuando llegó con un camión lleno de cajas vacías al Ministerio Público. Es puro show, desesperación. Dice Carlos Chactur, ex libre, ahora liberal. El abogado Chactur dice, buenos días, muchacho, ¿ya escuchó los audios? Porque ella los calificó y hasta determinó delitos y culpabilidad. Solo en un ministerio público como el actual, cualquier comunicación obtenida fuera de la ley constituirá prueba en un proceso judicial. Tal cual aquel caso donde 3 hondureños hasta con Alzheimer los acusaron de terroristas. Ni siquiera se ha conocido en el Tribunal de Justicia Electoral mediante el debido proceso electoral la acusación y el magistrado se ausenta de la decisión. Pero son los partidos liberales y partidos nacionales los que atrasan el proceso. Chistoso, dice don Carlos Chactur, abogado, saludos. Ahora de nuevo en el Partido Liberal estuvo con Libre, pero se regresó a los liberales. Saludos, una pausa y continuamos. Bien. Dice aquí la producción, ¿incurrió Marlon Ochoa en algún delito que debería investigar el Ministerio Público por obtener esas conversaciones? Como lo afirma la consejera José López, quien afirma no saber a qué se refiere Ochoa. Don Carlos. Es muy sencillo, ¿no? Yo también ya vi la película y lo más probable es que en un siguiente foro, Raúl, si me permite, voy a traer unas palomitas de maíz porque sé más o menos cómo va a terminar esto. Mire, 1972, 17 de junio, hubo un evento que generó incidencias y consecuencias políticas, el caso Watergate, ¿no? En Estados Unidos con el presidente Nixon, que estaba en ese proceso de reelección presidencial. Si bien es cierto, ganó contundentemente la reelección, ojo, ganó contundentemente la reelección, ese proceso legal que se inició en aquel momento ocurrió porque un guardia de seguridad encontró a 5 tipos que andaban poniendo micrófonos y que andaban con cierta cantidad de cheques y dinero en la noche de ese 17 de junio, ¿no? Ahora, el proceso legal prácticamente duró casi 2 años, pero en 1973, cuando empezó todo el proceso, hubo 2 periodistas del Washington Post que se encargaron de hacer una investigación más profunda y detectaron que el dinero que andaban al menos estas 5 personas en esa noche del Watergate vinculaban directamente al presidente en funciones, Nixon, ¿no? Todas las investigaciones llegaron a que en su momento sí había autorizado espionaje, ojo, y que aparte de eso había hasta cierto punto, como diríamos en Honduras, les había tapado muchos casos, sí, por supuesto, para que se evitara la mención directamente a la Casa Blanca. Pero se encontraron también muchos aparatos en la Casa Blanca que obligó al final que el presidente Nixon dimitiera. Es decir, que este caso que estamos viendo de ayer, ¿no? Hace 24 horas, abre la puerta para que precisamente se hagan mayores investigaciones. Y la gente, la opinión pública, los hondureños van a empezar a dudar si realmente a través de este teléfono, de sus teléfonos, los están escuchando, tal como le pasó a este grupo de personas allá en Comayagua. Pero aparte de eso, que ese era un mensaje también para la oposición, 3 personas, 3 ciudadanos comunes, hablando de cualquier cosa, le estaban mandando el mensaje indirecto a la oposición y a cualquier hondureño relativamente pensante que en determinado momento iban a salir audios o escuchas telefónicas. Algunas, reitero, por la vía legal, porque hay una ley que evidentemente sirve precisamente para anticipar el delito o para evidentemente decirnos quiénes están cometiendo delito y que queda una prueba fehaciente a través de un correo electrónico o una llamada telefónica. Pero cuando se hace de manera ilegal, pasa a ser prácticamente una prueba que no va a tener validez, pero aparte de eso va a haber una segura incurrencia en el caso de que no fuese, un análisis legal y que no haya llevado un debido proceso ante el Ministerio Público, se va a abrir una puerta para muchísimas cosas.
Y la ley, ¿no? La ley de manera directa entre el artículo 9, el 12 y el 22 dice exactamente qué es lo que va a ocurrir con esas personas que se encargan precisamente de hacer espionaje telefónico o electrónico. Y en algunos casos, cuando ya son vencidos, porque igual tienen que ser vencidos ante un juez competente, pues más o menos los años de prisión que le pueden tocar andan entre 6 y 10 años a quienes hayan incurrido en un delito de este tipo, ¿no? Así que es una situación compleja que no necesariamente puede durar de aquí al 27 de enero de 2026. Puede abrirse un proceso de investigación todavía mucho más amplio, Raúl. Ese por una vía. No, ahí, Abril. Todavía empezando este gobierno, me estaban llamando de un tribunal, porque en el 2008 nos grabaron. O sea, Gianni Rosenthal, que fue ministro de la presidencia, Milton Jiménez, que fue canciller de la República, no, lo que él dice es correctísimo. Eso va a generar un lío de por años, esas grabaciones. Sí, señor. No le digo que eso fue en el 2007, 2008. Y empezando este gobierno 2022, nos estaban llamando a todos los exministros a que fuéramos a declarar. Aquí tenemos un ejemplo claro, y le pongo 3 ejemplos más. En el gobierno de Reagan hubo un caso también muy similar con unas escuchas donde tuvo que salir una cantidad de gente importante que le generó un impacto por allá en el 88 aproximadamente. Pero en 1995 Felipe González en España también vivió un ejemplo relativamente similar, pero más cercano, Raúl. Bueno, a Nixon lo votaron a escuchar. Claro, del 74. Pero en 2022, ni siquiera voy a irme hacia atrás porque van a decir, uy, es que en ese momento no había leyes o no había gente que protegiera estas cuestiones. En 2022, en Grecia, con el uso de Pegasus Detector, se abrió un caso específico en el que el primer ministro estaba escuchando a sus rivales políticos. Ojo, a sus rivales políticos. Les chuzaron, como diríamos acá, los teléfonos, les metieron obviamente micrófonos en el búnker del partido contrincante, y al final, ¿qué pasó? Tuvo que dimitir, ¿no? Y generó evidentemente una crisis. Pero hablando de crisis, el gran problema que tenemos en este país, y Raúl lo decía antes de que nos fuéramos a pausa, es que estamos en esa situación compleja, dinámica e inédita políticamente en este país. Sin embargo, la situación económica sigue siendo terrible en el país y la situación social sumamente compleja. Mientras los políticos se siguen peleando entre ellos y vemos este show de manera constante, la gente que está allá afuera sigue preocupada por una economía estancada, por una economía complicadísima y por supuesto con niveles de empleo sumamente bajos que al final terminan impactando todos los aspectos sociales de Honduras, Raúl. ¿Es posible que le estén interceptando las llamadas a todas las autoridades electorales? Yo creo que aquí es importante no distraernos de lo fundamental, ¿no? Efectivamente hay historias de espionaje de otros gobiernos extranjeros, pero me parece que aquí lo que nos debe preocupar es lo que está pasando en Honduras. Hay unas comunicaciones que hay una duda razonable y legítima de la opinión pública de cómo se obtuvieron. No creo que seamos nosotros las voces autorizadas para decir si eso se obtuvo de manera legal o ilegal. Es el Ministerio Público, son los entes de control y serán los mismos involucrados en su legítima defensa los que tendrán el derecho y la justicia hondureña la obligación de determinar de qué manera se obtuvo eso. Pero a mí me parece que no vale la pena distraernos en afirmar un juicio de que aquí eso se obtuvo ilegalmente cuando en términos concretos no lo sabemos. Esa es la verdad. No sabemos cómo se obtuvo esos audios y la justicia hondureña tiene que responder por eso. Lo que sí sabemos es que hay un consejero que está advirtiendo del riesgo de que efectivamente fracasen las elecciones y a mí eso es lo que sí me preocupa. Cuando estamos hablando que uno de los 3 consejeros está afirmando que hay una vocería que el día de las elecciones va a empezar a desconocer los resultados, preocupa. Cuando hay un consejero que está diciendo que la devolución del material electoral va a fracasar porque hay actores
que están dispuestos a hacerlo, preocupa. Cuando hay un consejero que dice que las comunicaciones se van a caer y que el TREP no se va a poder alimentar, preocupa. Entonces yo creo que aquí lo importante es entender la naturaleza de la amenaza ante la que nos enfrentamos y cómo efectivamente podemos resolver eso. O sea, es que el punto acá es que la democracia está tan en disputa que pareciera que la clase política está dispuesta a colapsar el proceso electoral y no someterse a la voluntad de los hondureños. Entonces yo creo que aquí el punto importante es dejar que sea la justicia la que resuelva cómo se obtuvo eso. Yo no sé si se obtuvo de manera legal o ilegal, repito, es la justicia quien lo va a decir, pero claramente hay una denuncia de un consejero que efectivamente maneja información como la manejan los otros dos consejeros del CNE y que nos está advirtiendo que efectivamente nuestras elecciones están en riesgo. O sea, el TREP, que era el gran llamado a evitar crisis electorales, nos están diciendo que existe el riesgo de que las comunicaciones se caigan y que ese TREP no se alimente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? El tema del transporte, como mencionaba Carlos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el consejero? Que lo que pasó en las primarias se puede repetir nuevamente en las generales porque existe el riesgo de que no se pueda generar ese repliegue del material electoral el 30 de noviembre. Yo creo que eso también preocupa y nos está diciendo de la posibilidad que nos podamos sumergir en una noche negra donde efectivamente todo el proceso electoral colapse. O sea, yo creo que nuestra democracia ha estado en riesgo y yo comparto muchas de las evidencias que ha planteado Carlos, pero no comparto su memoria selectiva, porque en ese recorrido histórico también se omiten hechos que son importantes. En el 2009 se dio un golpe de Estado y ese golpe de Estado no lo dio libre. En el 2012 se borró nuestra Corte Suprema de Justicia y esa Corte Suprema no la borró libre. Entonces, yo creo que aquí cuando vamos viendo escalonadamente la historia de nuestros hechos, nos damos cuenta que nuestra democracia es verdaderamente frágil y nuevamente vamos a unas elecciones donde también hay una fragilidad y también donde tenemos una colisión entre la oposición y el oficialismo, donde ambos están hablando de que este proceso va a colapsar, porque esas son las advertencias que está poniendo Marlon Ochoa, pero también Jorge Calix un día anterior dijo que hay la intención de construir un control narrativo, que va a haber una alteración el día de las elecciones y que finalmente nos vamos a sumergir en una crisis postelectoral. O sea, las fuerzas políticas ambas coinciden en algo, el proceso electoral va a colapsar. Entonces la pregunta es, en estos escasos 30 y tantos días, ¿qué capacidad tiene la clase política, la ciudadanía, de poder resolver esto? Es que tenemos todo esto, está sucediendo cuando ya tenemos la misión de observación electoral de la UE activa en el país. Eso es otro hecho importante que no hay que olvidar. O sea, todo esto está pasando a la luz de los observadores internacionales. Entonces yo creo que también ahí es importante resolver esto y entender la naturaleza de lo que está en juego y los riesgos a los que nos estamos sometiendo, porque efectivamente el país está muy polarizado, el país está muy tensado, la gente en la medida en que avance el tiempo se va a ir sintiendo más asustada, con más incertidumbre, y yo creo que nadie en el país quiere un proceso electoral de ese tipo. O sea, tenemos a los actores políticos poniéndonos los riesgos que ellos consideran que están sobre la mesa, y yo creo que más que ponernos a suponer que eso se obtuvo de manera ilegal y desentendernos de discutir los riesgos democráticos a los que verdaderamente nos estamos arriesgando a vivir, creo que es importante ver cómo se resuelven esas fracturas y cómo resolvemos los problemas de nuestra democracia con más democracia, porque el 30 de noviembre, y lo hablábamos, coincidimos, tiene que ganar el que obtenga más votos, y si gana el Partido Nacional, todos los partidos tienen que aceptar eso, si gana el Partido Liberal lo mismo, y si gana Libertad y Refundación también. Pero que hay riesgos a nuestra democracia y que nos están diciendo que hay que resolverlos, yo creo que no podemos desentendernos de eso. Es una obligación
intentar blindar un proceso electoral cuando nos están advirtiendo que efectivamente esto está en riesgo. O sea, si este proceso electoral finalmente se intenta resolver desde el autoritarismo y la fuerza, va a generar una situación donde no va a perder Libre, va a perder Honduras, no va a perder el Partido Liberal, va a perder Honduras. Creo que ya hemos vivido la experiencia de un golpe de Estado del 2009, ese hecho, Carlos, que yo digo que usted omite, pero que indudablemente no podemos volver a repetir esa historia. ¿Qué omite, Carlos? En 2000... Carlos no habló del golpe de Estado cuando hablaba de las dificultades democráticas, entonces por eso le digo de que no hay que tener memoria selectiva. Cuando él dice que esto no es un problema de 24 horas, lo comparto, pero en esa cronología histórica no mencionó el problema de la Corte en el 2012 ni el golpe de Estado en el 2009, que es lo que realmente nos tiene en esta situación. Le mencioné 2025, 9 de marzo, le mencioné 2021, con un hecho en las elecciones primarias, le mencioné 2017 con una reelección ilegal, ¿no? Y luego te fuiste a los 70 y no hablaste del golpe. Le mencioné 2013, ¿no? Mencioné 2005, pero muy interesante porque como Héctor inició hablando del fin de la democracia, Héctor, le voy a sugerir leer un libro que se llama Pandemia, el fin de la democracia, el último liberal. El capítulo 4 de ese libro dice 2 presidentes en el mismo saco. Y hago evidentemente un análisis crítico del por qué el expresidente Hernández y el expresidente Zelaya deberían de ir en el mismo saco. Analizando evidentemente toda la situación de la crisis que llevó y originó la situación terrible de 2009. No solamente por el decrecimiento económico que tuvimos en ese momento en el país, de menos 9 puntos porcentuales, por la mala gestión de esa situación. Yo particularmente he sido muy claro en ese sentido que se debió haber hecho un juzgamiento especial ante esa causa. Y si habían implicados antes y después del 28 de junio, debió haberse efectuado evidentemente un debido proceso. Y si en medio de todo esto, también el expresidente Micheletti, así como lo escuchan, expresidente Micheletti, en ese proceso que fungió de la forma en la que le permitieron en ese momento, cometió también delitos, por supuesto. Entonces no solamente serían 2 presidentes en el mismo saco, estaríamos hablando de 3 y de cualquier otro que quiera hacer exactamente lo mismo. Así que, Héctor, no se trata de una memoria selectiva. Estamos hablando de casos en los cuales mencionamos potencial fraude, tal como usted lo estaba platicando recientemente. Y esa es la razón justificable por la cual yo hice mención de los procesos 2025, 2021, 2017, 2013 y 2005. No hice mención precisamente a 2009 porque no estaba hablando de fraude en ese momento, ¿no? Ahora bien, Héctor, y esto es un factor creo que sumamente importante, porque nosotros seguimos discutiendo de todas las irregularidades tentativas o potenciales que se pueden dar de cara al 30 de noviembre. Y Héctor ha hecho una también remembranza sumamente interesante, ¿no? Que me parece valiosa, porque está hablando de todas las cosas que pueden ocurrir o las cosas que hacen falta para que el proceso realmente pueda viciarse. ¿Cuál es la situación acá? Todo lo que ha ocurrido o lo que ha, generado esta crisis política en el Consejo Nacional Electoral y en entes relacionados demuestra, Héctor, total incompetencia. Porque si usted ya sabe desde hoy, ¿no?, que en 2029 vamos a iniciar otra vez este proceso, yo no quisiera, Raúl, público en general, estar otra vez en 2029 viendo una crisis relativamente similar, porque no hay escuelas con internet, porque no hay luz eléctrica, porque no se llevan las boletas electorales a tiempo. O sea, yo no quisiera que pasara eso en 2029. Se pudo haber previsto todo esto desde 2021, 2022 hasta llegar precisamente al 2025. Obviamente el pasado yo ya no lo puedo cambiar, pero sí, Héctor, pensando en que esto lo que demuestra es incompetencia absoluta y nos hace creer claramente por qué la burocracia,
la incompetencia gubernamental, el exceso del gasto público. Oiga, son miles de millones de lempiras en estos procesos electorales. ¿Para qué? Para que 3 personas estén peleando de manera constante a 35 días prácticamente de las elecciones, donde tenemos gente en el Partido Liberal, Partido Nacional Libre y Pino y Democracia Cristiana que están participando, todavía atizando en toda esta situación de crisis política sobre un tema que nosotros quisiéramos como hondureños que fuese totalmente distinta. Por eso, Héctor, ese montón de gente que no cree en los partidos políticos, que está harta de los partidos políticos, tiene 2 opciones: abstenerse, votar en blanco, o en el último minuto decir: yo voy a votar por A, por B o por C. Y ojo, y no exista una sorpresa en medio de eso. Voy a hacer una pausa. Voy a leer algunos mensajes, no los puedo leer todos. Hay unos que me escriben unos grandes testamentos. No, no es así, hombre. Buen día. Héctor Soto, más que analista, es un activista libre. Anda la saya bien puesta. Debería evitar análisis sin ninguna ideología partidaria para que sea un buen analista de la situación actual. Bienvenido a esto, Héctor. Ah, claro. Pedro Salinas, todo lo que sale de la boca de Marlon es infundio. Don Orlando Aguilar. Buen día, una pregunta, pero si se trata de prevenir un delito que se quiere cometer, ¿aún sigue siendo ilegal? En mi punto de vista, cuando se trata de eliminar la corrupción en este país, eso es un acto heroico. Lo que se vive aquí es una guerra política. En la guerra y en el amor todo se vale. Saludos. El periodista, periodista y exdiputado don Carlos Martínez. Buenos días. Una escucha solo la puede autorizar un juez ante un ente investigativo. Entonces preocupa cómo una persona que no es de un ente investigativo anda con una USB con audios. La prueba no es válida ante un tribunal porque ya está contaminada y no llegó por la vía correcta. La pregunta es: ¿cuántos nos graban sin autorización, violentando nuestra privacidad? Saludos, dice Carlos, y que Dios los bendiga. Raúl, buen día. Saludos a los panelistas. Sin el ánimo de referirme al fondo del asunto, quisiera en estricto apego a la ley que la obtención de esas pruebas son prohibidas o ilícitas y carecen de eficacia probatoria cuando vulneren garantías procesales y constitucionales y a los convenios internacionales relativos a los derechos humanos de lo que Honduras forma parte, así como cuanto sean consecuencias necesarias de tales hechos o actos, sin perder la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente esa información, pues existe una violación flagrante del artículo 100 de la Constitución de la República que refiere a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, salvo resoluciones judiciales. Gracias por permitirme expresar por tu digno media. Pruebas espurias, dice Marcio Zúñiga, abogado de profesión y exfiscal del Ministerio Público. Una pausa y continuamos. Bien. ¿Se dirige Honduras a una crisis, Carlos? Ya estamos en una crisis, Raúl. Es una crisis económica, social y obviamente política, ¿no? Al final todo termina pegando en los temas económicos. Y eso es lo lamentable de esto, ¿no? El sector empresarial vive en incertidumbre constante a raíz precisamente de las decisiones mal tomadas por la mayoría de los políticos en este país. Y reitero, no viene de ahora, es una situación que lamentablemente forma parte de la cultura política hondureña, que debería ser totalmente distinta. Nosotros deberíamos de estar pensando realmente en un proceso ya de transición gubernamental y con cambios gubernamentales inteligentes que evitaran conflictos en el futuro. Lamentablemente no es esa la situación. Entonces, en medio de todo esto, el sector empresarial, micro, pequeño, mediano, grande, vive con esa incertidumbre terrible de lo que va a ocurrir antes del 30 de noviembre y por supuesto los 20 días posteriores al 30 de noviembre, bajo una supuesta posibilidad de que se puedan autoproclamar al menos 3 candidatos como presidentes electos. Bajo esa situación,
el escenario, y Héctor, aquí vuelvo al tema de la no memoria selectiva, con el caso de 2017, tenemos un antecedente relativamente similar en el que más o menos hasta antes del 23-24 de diciembre de 2017 la situación se complicó y se agravó en temas económicos y sociales en prácticamente todo el país, y la cantidad de pérdidas económicas por no poder exportar el producto porque se perdía, que estaba en Castilla, que estaba en Cortés, era enorme, ¿no? Entonces, bajo ese antecedente, la crisis de 2017 vuelve a asomarse lamentablemente en 2025. Quisiéramos, Raúl, que no fuera así, pero esa es la situación, ¿no? La incertidumbre sigue latente, y por supuesto, eso hablando especialmente para el tema micro, pequeño, mediano y de grande empresa en este país, pero al final sí es un tema de crisis social, porque si no se puede trabajar en esos 20 días posterior al 30 de noviembre, la situación se vuelve compleja también para la ciudadanía. Recuerden ustedes la cantidad de saqueos que hubo en su momento en 2017, y eso obviamente originó mucha crisis. Y esta es una situación que no solamente compete a los hondureños, como bien estaba diciendo Héctor hace un rato, ¿no? Que nos enseñáramos nada más a Honduras. La situación política de este país, de la crisis constante, del hermano incómodo que somos en Centroamérica, porque usualmente estamos en conflicto y siempre estamos con indicadores macroeconómicos y sociales atrás, usualmente de El Salvador, Guatemala, evidentemente Costa Rica y Panamá, hace que a nivel geopolítico, Raúl, la crisis también pueda tener un impacto, sobre todo con los países con los que más nos relacionamos de manera directa. Y si abrimos un poco más el mercado, ¿no? Y abrimos y expandimos el análisis más amplio a lo que van a ver en Estados Unidos o lo que se puede ver en Sudamérica o en España de manera particular, también esta crisis política, económica y social puede repercutir, porque un alto porcentaje de hondureños, en la probabilidad de que esto pueda extenderse, va a buscar una alternativa para poder sobrevivir. Y prácticamente 8 de cada 10 hondureños que no encuentran un trabajo formal en este país o no encuentran una situación adecuada para poder vivir bajo un principio de calidad de vida alto, buscan una alternativa en donde sí pueden encontrarlo, y empieza la crisis nuevamente migratoria hacia Guatemala, pasando México y evidentemente los Estados Unidos. Al final sí es una crisis de tamaño geopolítico, Raúl, y si lo vemos desde el punto de vista ideológico, volvemos también a estar en ese tema del péndulo político latinoamericano, ¿no? Que se mueve al centro, que se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha. Y evidentemente, después de las elecciones en Bolivia, Honduras, claramente, Raúl, va a ser el foco de atención por los resultados tentativos de este proceso electoral al 30 de noviembre. ¿Comparte que ya estamos en una crisis? Yo comparto que estamos en una crisis, y digamos que estoy de acuerdo en algunas cosas que menciona Carlos. Yo creo que no solamente yo cuestiono esa memoria selectiva, sino, Carlos, que también yo cuestiono ese análisis selectivo, porque los que nos están viendo y están viendo ese rotulito que dice Marlon Ochoa presenta denuncia ante el Ministerio Público por supuesto plan para boicotear el proceso electoral, creo que finalmente si están viendo este debate es porque justamente quieren saber qué es lo que está pasando en ese tema. Estos otros elementos son importantes. Creo que muy rápidamente el país ha reducido su pobreza, es evidente, lo dice la CEPAL, ha reducido su desigualdad, hay una deuda externa sostenible, pero eso también se va a sostener si nuestra democracia se sostiene. Y al respecto, el consejero Ochoa ayer mencionó 4 ejes que pueden desencadenar una crisis postelectoral, y me parece que no hay que perder el foco de qué implica eso para nuestra democracia. Él ha mencionado mencionó 4 elementos que yo creo que no es inconveniente, por el contrario, es necesario advertir los riesgos de eso. Uno de los riesgos que mencionaba el consejero Ochoa ayer era ese intento por evitar la transmisión vía conectividad satelital. Para los que nos están viendo, ¿eso qué implica? Que muchas de las juntas receptoras de votos en la Honduras rural no van a tener conectividad, y el día de las elecciones corremos el riesgo que los resultados del voto rural no lo conozcamos. Y como sabemos, ese voto mayoritariamente favorece al Partido Nacional,
y a Libertad y Refundación. El que menos se vería afectado por la no transmisión de resultados de las juntas receptoras de votos del área rural sería el Partido Liberal. Entonces, si el día de las elecciones los resultados de los votos rurales no llegan a tiempo, corremos el riesgo de que volvamos al fantasma del 2017 y donde volvamos nuevamente a argumentar que el voto rural efectivamente fue el que desbarató las elecciones. La vez pasada, porque fue lo que le permitió dar vuelta al TREP. En este caso, el riesgo que corremos es que muchos de los votos que van a venir de las aldeas y caseríos de todos los municipios de Honduras, corremos el riesgo de que no lleguen, porque en este momento el CNE tiene problemas para la contratación de la conectividad digital. Yo creo que eso preocupa, porque si efectivamente esa conectividad no se da y ese voto rural no llega al TREP en la noche del 30 de noviembre, claramente eso no afecta por igual a los partidos, porque en Honduras el voto rural se ha modificado y hoy tenemos un partido liberal que no tiene mucho voto rural, pero sí tiene voto urbano, y un partido nacional y libre que son más fuertes en lo rural. Esa amenaza ya se ha planteado y hay que ver cómo se resuelve. También se habló del riesgo de botar los servidores y afectar la conectividad al TREP. O sea, imaginémonos el 30 de noviembre los principales canales de televisión, emisoras, redes sociales, Raúl aquí desde Canal 11 sin capacidad de poder saber cómo vamos en las elecciones. Yo creo que eso también es un riesgo importante y hay que resolverlo. Se ha dicho que mucha de la conectividad y de la información va a viajar a través de Tigo y Claro, que es por donde se va a mover la información, pero efectivamente necesitamos que el TREP funcione. Y por eso es que yo digo que no hay que tener un análisis selectivo de esto, hay que discutir lo que verdaderamente nos importa, porque incluso no hay que olvidar que el mismo CNE mostró una información donde la firma encargada de la auditoría le dijo a los consejeros que no tenía las condiciones para hacer la auditoría. O sea, en este momento sí vamos a tener TREP, porque la firma, en este caso, ASD, encargada de montar el TREP, lo está haciendo, pero la firma CGTS, que es la encargada de hacer la auditoría del TREP, ya días nos dijo que no tiene los insumos para poder hacer la auditoría. Entonces no sabemos realmente si tenemos un árbitro técnico que nos dice que el TREP va a funcionar o no. Entonces eso en este momento, ¿quién lo está resolviendo? Hay otra tercera amenaza que se ha planteado y es el tema del transporte. O sea, ¿qué garantías tenemos de que el material electoral efectivamente va a poder llegar? Eso también es otro de los riesgos que planteó Marlon Ochoa y que hay que resolver. Y el otro punto, que es el que menos se va a poder controlar, es el tema de la vocería de los observadores electorales. Una democracia sana le da espacio a ambos bloques, a la oposición y al oficialismo. Y creo que en ese sentido el CNE ha sido bastante democrático. Aquí hay observadores de izquierda, hay observadores de derecha, hay observadores que apoyan al gobierno, hay observadores que lo critican, pero la línea y la vocería de esa observación no sabemos en qué sentido va a ser, y de hecho hay algunas instituciones acreditadas para hacer observación electoral que es de cuidadosa observancia. Por ejemplo, la Fundación Disenso, alineada al partido Vox de extrema derecha en España y también vocero del Foro de Madrid, ha tenido una clara postura de rechazo a los gobiernos de izquierda. Y entonces la pregunta es, ¿esa vocería se va a alinear al desempeño real de las elecciones o va a ser una vocería ideológica? Entonces yo creo que hay elementos que son de riesgo y elementos que hay que resolver, porque efectivamente las elecciones en este momento están en un punto crítico. Yo creo que va a haber elecciones, pero con estas 4 denuncias, estos 4 ejes críticos que ha planteado Marlon Ochoa, también hay que reflexionar sobre la calidad y la garantía de las elecciones que tenemos para llegar el 30 de noviembre a un proceso confiable. Sí, voy a hacer la pausa, pero voy a leer un par de cosas que la gente escribe. Y también me voy a referir, enviaron algo de un señor de San Pedro Sula,
Hay algunos empresarios que corren a querer ser amigos de los presidentes. Siempre. Eso es siempre. Unos se meten y otros no. Los que se meten, calladitos. Y los que no se meten, empiezan a atacar para ver si los llaman. No me lo han contado, me consta. Y digo esto porque ya voy a leer uno de un empresario que ha cuestionado este gobierno, pero también cuando ha conseguido lo que quiere se acomoda. Bien, alistalo, Marcos, pero antes voy a leer esto. Me dice uno por aquí. El doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso. No sé qué casilla va el doctor, mándeme el número, doctor, para promocionarlo. Me parece una persona correcta, Hugo Noé Pino, hombre serio. El guión de la oposición es centrar la atención en cómo se obtuvo la información, pero lo más importante es saber si hay una conspiración postelectoral para reconocer el resultado de las elecciones. Y es cierto, lo que pasa es que la parte mediática no está con libre. Y es cierto, y yo se lo decía hoy al comisionado presidencial Giovanni Domínguez, ya le dieron vuelta a la cosa, no es lo que Marlon fue a denunciar, es cómo Marlon obtuvo esos audios. Creo que nuevamente, doctor, no la pensaron, de que la media ya le dio vuelta a eso. Ahora que Marlon explique cómo consiguió esos audios. No es que es la conspiración. Bien, así están las cosas en Honduras. Buenos días. El asunto es que la crisis, dice el coronel Gustavo Paz Escalante, es comandante de Fusina. Coronel. Saludos, coronel. El asunto es que la crisis le está generando el Partido Libre porque sabe que no tiene opción de ganar en las elecciones transparentes. Todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto. Un disque presidente del Congreso Nacional que no quiere convocar a sesión, un consejero del Consejo Nacional Electoral que no va a reunión, o un apellido Morazán del Tribunal de Justicia Electoral que se niega a asistir a reuniones. Todo a conveniencia del oficialismo. Entonces, ¿quién está generando la crisis?, dice el coronel. Bien, Arnoldo me escribió un gran testamento. Arnoldo, que es exdiputado del Partido Nacional de Honduras. Arnoldo, hay veces que aparece ahí con una cosa que han armado, pero Arnoldo es exdiputado del Partido Nacional de Honduras, es nacionalista y opina así. Hola, es importante hacer dos precisiones sobre lo que está comentando el señor Héctor Soto. Primero, si esas grabaciones fueron legales, no las tendría el señor Marlon Ochoa, sino el Ministerio Público, porque la única forma en que una escucha telefónica puede ser legal en Honduras es con orden judicial. En ese caso sería el Ministerio Público el custodio de esas grabaciones, no un particular. Por tanto, si Ochoa las tiene y las divulga, está cometiendo una clara violación al artículo 100 de la Constitución. Segundo, se menciona la preocupación de que existan grupos intentando destabilizar el proceso electoral, pero lo que estamos viendo en los hechos es que quien ha generado el caos y parálisis institucional es el propio señor Marlon Ochoa al impedir reuniones en el Consejo Nacional Electoral y al repetir ahora la misma estrategia de dilatación e inacción que ya se observa también en el Tribunal de Justicia Electoral. Bien. Ese es Arnoldo Avilés, exdiputado y miembro del Partido Nacional de Honduras. Hugo Noé Pino va en la casilla 24, de la 24 a la 46, dice el doctor que hay que marcar. Saludos, doctor. Allá arriba en el latido está el doctor. Saludos, un gran amigo desde hace mucho tiempo. Yo siempre pongo de ejemplo que ser funcionario público es triste. Hugo Noé vivía en el Luarque. Y era el presidente del Banco Central. Y se pudo hacer un murito. Me llamaron a HRN a denunciar porque Hugo Noé Pino, presidente del Banco Central, está haciendo un murito chiquito, ¿de acuerdo? El doctor. Ya vendió a casa el doctor. Bien, la pausa. Bien, el Congreso no tiene sesiones tampoco. Es otro tema que les voy a preguntar.
¿Y ese Tribunal de Justicia Electoral? Eso de que Ana Paola mandó a imprimir las papeletas por el problema que hay en Valle y en El Ancho. ¿Qué comentario tiene? Muy sencillo, tienen que pegarse a lo que la ley dice, ¿no? Y aquí aplica exactamente lo mismo. Si hay un error o un delito en el proceso, debe de haber precisamente una justicia clara, ¿no? Y no selectiva, tal como estaba diciendo Héctor. Así que en ese sentido yo soy muy directo, ¿no? Si hay un error o un delito, tiene que procederse de la manera más legal posible, Raúl. Sí, me dice Arnoldo, gracias por leerlo y el énfasis de Cachureco. Ahora yo quisiera algo antes de pasarle la palabra a Héctor, y yo quiero darle gracias a Héctor públicamente por lo que dijo anteriormente en el segmento antes de irnos a pausa comercial. Y es sumamente interesante todo lo que dijo, al grado que yo le sugeriría a la gente de la oposición que grabar ese segmento, lo analizara y se diera cuenta de un montón de cosas sumamente interesantes que Héctor Soto nos ha dicho de manera pública, ¿no? Dentro de todo eso hay muchísima información extraordinariamente valiosa para hacer un análisis de contenido y a través de eso ver por dónde tentativamente podría ir una ruta, ¿no? Así que sumamente interesante eso. Antes de pasarle la palabra a Héctor, me dice Hugo, aquí Corralito, Raúl, no el Latío. Yo les estaba tratando de recordar, hasta les conté por dónde queda la casa, doctor. Aquí está don Cristian Sánchez, que es el director de Honduras Pro Network. Entiendo, me escribe de Estados Unidos. Desde Pro Honduras Network hemos trabajado con más de 10,000 audios provenientes de distintas fuentes dentro y fuera del país. Muchos de ellos contienen pruebas directas sobre lavado de activos, narcotráfico y corrupción involucrando a jueces, magistrados, fiscales, diputados y empresarios. Las fuentes que nos entregaron este material lo hicieron con plena conciencia de que el objetivo no era judicial, sino social y moral. Que el pueblo hondureño sepa quiénes son realmente las personas que dirigen las instituciones. En un sistema donde los mismos señalados controlan la justicia, hablar de legalidad o ilegalidad en la obtención de estos audios es secundario frente al derecho del pueblo a conocer la verdad. Cristian Sánchez, de Honduras Pro Network. Héctor. Sí, yo creo que en el tema del TJE hay que, y lo que decía Carlos, hay que interpretar todo lo que está pasando y nuevamente, no solamente es que hay que hacer una interpretación selectiva de la historia se muestra y también, Carlos, no hay que hacer una interpretación selectiva de la ley, hay que verla en toda su integralidad y me parece que usted nuevamente cae en esa sensación selectiva porque el tema de apegarse a la ley no implica entonces irnos al último punto de lo que quieren imponer dos magistrados, sino al punto de origen donde todo parte de un candidato que pierde en primarias, pero que se quiere imponer en generales y que incluso el propio candidato presidencial de su partido rehuye de esa idea. Yo creo que no hay que perder todo el hilo de lo que eso implica, pero en todo caso, el TJE ahora es una nueva institución que se suma también a esta crisis electoral. Entonces, el problema es que poco a poco toda la institucionalidad va entrando en una sensación de parálisis. No solamente tenemos al CNE y las dificultades propias de lo que ya han mostrado, más lo que ahora suma el hecho del Tribunal de Justicia Electoral. Y ahora también tenemos un Congreso Nacional intentando funcionar muy al límite porque estamos en un momento electoral donde más de 80 diputados están buscando la reelección y no hay que olvidar que eso implica que prácticamente más de las 2/3 partes del Congreso realmente están más interesados en buscar votos que en aprobar leyes. Y creo que eso también nos lleva a un Congreso Nacional que también se va diluyendo, por lo menos de aquí al 30 de noviembre, en esta dinámica electoral. Desafortunadamente, así funciona el país. Y desafortunadamente estamos ante una realidad que tenemos que ver los hondureños cómo tenemos la capacidad de moldearla
y de transformarla. Hay un Congreso Nacional, hay un Consejo Nacional Electoral, hay un Tribunal de Justicia Electoral que en este momento están en esa tensión institucional. Hay una unidad de política limpia que además de no tener su presupuesto, tampoco tuvo voluntad política de intentar transparentar las finanzas de los candidatos y de los partidos, y ahora también eso se suma a esta sensación. Entonces yo creo que todos esos hechos pues finalmente moldean un estado de ánimo que va generando incertidumbre y que obviamente hay que ver cómo esas sensaciones efectivamente se aplacan, porque creo que lo importante es que los problemas de la democracia los resolvamos con más democracia, sin lugar a dudas, y obviamente todos los actores tienen que moverse en esa dirección, porque efectivamente la tensión nos lleva a algunos actores que es, repito y vuelvo al punto de origen, que el consejero Ochoa ha planteado, que efectivamente son amenazas y riesgos al proceso electoral que tenemos que resolver. Pues, o sea, no podemos estar cada proceso electoral en esta sensación fatalista, apocalíptica del proceso electoral. Yo creo que ya hemos escuchado de lado y lado, hemos escuchado a la oposición donde perciben ellos sus riesgos y sus temores de que fracase el proceso electoral. Ya hemos escuchado al oficialismo diciendo lo mismo y por dónde sienten ellos que este proceso electoral puede fracasar. Lo que yo digo es una interpretación, obviamente, que hago de información pública que cualquiera puede hacer, Carlos, y me parece que por eso es oportuno efectivamente discutir estos elementos que son críticos y discutirlos de manera razonada, porque efectivamente la información nos va dando una tendencia de cómo se está comportando ya el tema electoral y dónde estos puntos críticos van a estallar. Eso es obvio, lo sabemos nosotros y lo saben los que tienen más información. Entonces el punto es, si la oposición y el oficialismo, cada uno por su lado, ha mostrado sus dudas, ¿cuál es la obligación nuestra como país y de la clase política como los que ostentan el poder? Disipar esas dudas, ¿no? O sea, yo creo que aquí, desafortunadamente, en el poco tiempo que tenemos dos caminos. Hay un camino irresponsable que es profundizar la duda, profundizar el temor y profundizar las condiciones para que este proceso electoral se precipite hacia la duda, el temor y la posibilidad de fracaso. O tenemos el otro camino de resolver estas cosas, de que la clase política se siente y coincida en que las elecciones son el camino para definir quién va a resolver y ganar este proceso electoral, y empezar a blindar todos estos elementos que lado y lado, ya dijo, son los elementos que le generan dudas. Yo me inclino más por el segundo punto. Yo creo que aquí podemos interpretar lo que está fallando y seguir explicando por qué va a fallar más, o dos, empezar a ver cómo lo resolvemos. Desafortunadamente los que estamos acá no tenemos capacidad de eso, pero sí hacerle un llamado a la clase política, hacerle un llamado a los líderes de Libertad y Refundación, del Partido Liberal, del Partido Nacional, que dialoguen y que tengan capacidad de pactar las condiciones mínimas para tener un proceso electoral confiable. Yo creo que eso no es darle la ventaja a nadie, es darle garantías al país para tener un proceso electoral confiable, que es lo que finalmente todos queremos. Dice Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio de Economistas de Honduras. Dice don Juan Carlos, fundamental que la clase política tenga conciencia de los impactos económicos de sus decisiones político-electorales. Hay quienes parece que desean un mal desempeño económico del país en beneficio de sus propios intereses políticos. Lamentable, dice el presidente del Colegio de Economistas, don Juan Carlos Hernández. Absolutamente de acuerdo con Juan Carlos Hernández en este sentido, ¿no? Yo creo que el Colegio de Economistas como tal tiene una posibilidad importante para demostrar con hechos contundentes cuál es la situación real en materia económica que vive actualmente el país y que evidentemente viene originada de gobiernos anteriores. Sin embargo, Raúl, yo al inicio de este programa fui también muy contundente y dije dos cosas. Hay dos hipótesis en relación al tema que nos tiene el día de hoy acá. Primero, si la denuncia interpuesta por el señor Ochoa es procedente, es correcta y evidentemente tiene toda la información adecuada para que se destape un caso
mayúsculo alrededor de todo esto, pues es una hipótesis que deberá llevar su debido proceso de investigación. Parte número 1. Si la hipótesis número 2 pasa porque hay ilícitos, ilegalidades o delitos alrededor de la forma en la que se obtuvo esta información, pues también dije, van a haber incidencias y consecuencias alrededor de todo esto. Parte del análisis nos lleva precisamente a una potencial teoría del caos que está dejando de ser teoría y se está llevando, digamos, a la práctica. En este sentido, si la hipótesis número 1 que he planteado alrededor de lo que ha mencionado o ha dicho públicamente de manera judicial el señor Ochoa pasa y procede, vamos a tener que prepararnos para todo lo que estas implicancias van a tener alrededor, primero, de la gente más cercana al Consejo Nacional Electoral y a los militares que supuestamente aparecen en ese audio, ¿no? Así que por esa vía sí vamos a tener que analizar muchas de las cosas que pueden ocurrir y anticiparnos a lo que tentativamente pueda ocurrir si eso procede. Si se va por la otra vía, la vía de la ilegalidad, del ilícito y de la forma en la que esto se logró recabar y entra en un tentativo delito de espionaje, la situación también se vuelve conflictiva por las dos vías, Raúl y Héctor, sea porque haya incidencias con un análisis pericial adecuado, va a haber un conflicto interno porque si eso procede, entonces vamos a tener que escuchar los hondureños y quienes evidentemente en un juicio se den cuenta de qué es lo que está pasando, si esto es real, ¿no? Y si no, también va a tener consecuencias, porque estamos hablando de, por un lado, estaría involucrada una consejera y por el otro lado, un consejero. Y sí estaríamos entrando nuevamente a un caos político e institucional dentro del Consejo Nacional Electoral. Y eso es lo que los hondureños no quisiéramos, pero eso es la realidad y esos son los escenarios tentativos de cara al 30 de noviembre. Bien, dice don Antonio Molina, buenos días Raúl y sus invitados. Los culpables de estas y muchas agitaciones no son los políticos, somos nosotros que no reaccionamos ante la negligencia de malos funcionarios, así como hay colectivos de libre, armémonos de valor y utilicemos la misma dinámica para sacar políticos negligentes de los cargos públicos. Raúl, recordarles que en una rueda de prensa anunciaba enviar 30,000 colectivos a intervenir en las elecciones. A la gente le gusta la política. Don Walter Vanegas, lo grave no es el contenido de las grabaciones, sino las grabaciones en sí. Lo mismo hizo otro alto funcionario actual, lo que significa que el Estado está interviniendo en las comunicaciones. Eso es lo grave. La intervención en las comunicaciones sin la debida autorización judicial vuelve ilícita, ineficaz la prueba y acarrea responsabilidad, dice don Walter Vanegas. Aquí había alguien que los felicitaba. Excelente programa, felicíteme al talentoso Héctor, análisis muy profundos y realistas, y Carlos Calic muy bueno también, aunque en otra posición, pero se le respeta su opinión, aunque no se la comparta. Un fuerte abrazo para todos. Bien. ¿Hay credibilidad en el Consejo Nacional Electoral? Hay conflictos, y muchos, y creo que eso termina minando la credibilidad. Hay un Consejo Nacional Electoral donde vemos que las decisiones se tienen que tomar de manera colegiada, pero vemos unos consejeros bastante distantes en sus posicionamientos, en sus posturas, lo cual nos refleja, bueno, y eso es lógico, ¿no? Nos refleja y transmite también los conflictos que están viviendo los partidos políticos, ¿no? Yo creo que el CNE ahorita tiene varias tareas pendientes. Una es resolver todos estos elementos contractuales, todo este tema de licitaciones. Creo que el CNE efectivamente tiene que
ser diligente y apresurar ciertos procesos, particularmente el tema de la conectividad, el tema de la auditoría al TREP, el tema de la impresión de papeletas y fundamentalmente la gestión del día D. Es algo en el que los consejeros, al margen de su diferencia, tienen que coincidir. Lo otro también que estamos viendo es que este es un CNE que en términos de su vocería ya está abierto, ¿no? O sea, no estamos ante un CNE que transmite posiciones colegiadas, sino que la confrontación que los partidos tienen y que obviamente cohabita dentro del propio CNE, pues también se evidencia, por ejemplo, en las declaraciones que hemos visto de la consejera Cosette López, del consejero Marlon Ochoa, que son los que tienen una vocería más fuerte, e incluso la consejera presidenta un poco más replegada, pero con vocerías distantes. Creo que esa va a ser el estado de ánimo que vamos a ver de aquí hasta las elecciones. Me dice don Juan Carlos Rodríguez, el arquitecto de la coalición patriótica, el problema se agudiza cuando hay una búsqueda de mantener o presentar mayor crisis en el proceso electoral. Y esto lo digo porque el señor Ochoa, si tenía prueba de algo incorrecto para el proceso, lo debió haber hecho era llevarlo sin hacer show hacia el Ministerio Público y dejar que el ente correspondiente hiciera su trabajo de investigación y judicialización, pero él busca en los medios hacer un show que provoca incertidumbre y falta de credibilidad del proceso, del cual ellos tres son responsables y que siguen generando crisis al interno del mismo. Qué lástima que aquí los políticos sigan manejando entes técnicos para procesos técnicos en materia electoral. Que Dios salve a Honduras, dice el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Bien, es bien sencillo y reitero, ¿no? Indistintamente la información que hay ahí, se necesita una prueba pericial que demuestre toda la información que aparecerá seguramente en esa memoria USB. Pero lejos de esto, reitero, ¿no? El debido proceso, Raúl y público en general, pasa porque debió haber existido una denuncia ante el Ministerio Público, una investigación adecuada en ese sentido por parte de un agente que pasa a un fiscal, el fiscal a los fiscales especiales, el fiscal especial al juez que se encarga precisamente de analizar esto y de pasar para que este proceso sea debidamente investigado. Si eso no existe, reitero, estamos a las puertas de un proceso de investigación todavía mucho más amplio, quizás en menos escala de lo que ocurrió en el Watergate en 1972 en los Estados Unidos, pero abre la puerta, por lo menos, para que se abra un proceso de investigación que puede llevar mucho tiempo, pero que también puede hasta cierto punto atraer consecuencias, reitero, Raúl, de hasta 6 a 10 años. Todo el programa me ha hecho recordar una macetera, cuando aquel sacaba la macetera para decirle que tenía información. Recuerdo bien. Usted tiene que recordar perfectamente la lectura eso, de ese libro. Sí, ¿no? Y eso generó un impacto. Bueno, quitó un presidente de Estados Unidos. Obviamente, dimitió un presidente. Y esto es para todos los políticos que quieran hacer eso. Sí, cuando digo que lo quitó, pues esas escuchas lo obligaron a él a dimitir, porque él mintió primero. Claro. Y después tuvo que arrepentirse. Y miren las consecuencias de esto. Porque si se hace un proceso de investigación y el señor Ochoa o quienes estén alrededor de él caen también en ese proceso de investigación, ojo, porque esto puede tener un hilo conductor hacia muchas cosas. Y volvemos al tema de la crisis política que repercute en el tema económico y social en este país. Raúl. Muy buen programa, dice Arnoldo, tema muy importante. Sí, yo creo, Raúl, que lo que estamos viendo ahorita en este debate es el reflejo un poco de cómo está Honduras, ¿no? Hay una Honduras, como la que retrata Carlos, que está preocupada por saber cómo se obtuvo la información que hay en esa USB y que está interesada en saber si eso se obtuvo de manera legal o ilegal, porque efectivamente a lo largo del foro esa ha sido la preocupación dominante de Carlos y creo que los televidentes lo han podido constatar. Y hay otra Honduras, que creo que es en la que coincido con ellos, en la que estamos interesados en que esas denuncias efectivamente se investiguen, porque ahí de lo que se está hablando es que hay consejeros, miembros del Congreso y miembros de las Fuerzas Armadas que están involucrados en un proceso para romper esta democracia
Y al final será el Ministerio Público el que tendrá que demostrar si eso es cierto o no. Pero yo creo que esa es una preocupación importante, que los hondureños debemos estar atentos para que efectivamente tengamos un proceso electoral confiable. Tenemos que estar preocupados. Todavía podemos creer que hay un proceso electoral confiable cuando, como vuelvo a repetir, llevo 3 días a decir, los del Tribunal de Justicia Electoral se agarran en la calle como que están en una cantina, y todos los días los del Consejo Nacional Electoral se pelean. Todavía hay confianza. Estoy de acuerdo, pero le digo, buscar un proceso electoral confiable, porque por ahora no lo tenemos. O sea, todo apunta a que vamos a tener elecciones, pero necesitamos unas elecciones con adjetivos. ¿Y cuáles deben ser los adjetivos de esas elecciones? Bueno, podemos decidir. Hay un bloque que puede querer elecciones estrepitosamente tramposas, opacas, fraudulentas. Esos son unos adjetivos que le podemos poner a esas elecciones si no resolvemos lo que el consejero Ochoa ha denunciado. O le podemos poner otro adjetivo a estas elecciones: confiables, transparentes, con respeto a las reglas del juego por parte de los partidos políticos. Elecciones vamos a tener, pero los adjetivos positivos es lo que tenemos que efectivamente lograr, y por eso insisto, hay que preocuparnos en lo que verdaderamente importa y ponerle cuidado a lo que verdaderamente está en juego, porque eso es lo que va a definir llegar a unas elecciones confiables el 30 de noviembre. Solo don Arnoldo Avilés dice algo. Entonces no importa la ley, si me interesa algo la puedo romper, porque el audio de Carlón no sirve porque según la Fiscalía hay que verificar su procedencia y veracidad. Aquí es importante el tema de la coherencia política y evitar la disonancia cognitiva, Héctor. 3 veces lo dije en este programa. 2 hipótesis. Si lo que el señor Ochoa ha presentado es correcto y de debida forma, va a abrir una puerta para múltiples investigaciones que sí podrían incrementar la crisis interna dentro del Consejo Nacional Electoral. Si lo ha hecho de manera correcta, con toda la información es veraz, debe de haber un debido proceso. Y aplaudiríamos públicamente al Ministerio Público y a los fiscales especializados en esto y a los jueces que hagan el trabajo adecuado, Héctor. Eso lo dije yo desde el inicio y lo he dicho 3 veces y lo repito por una 4ª vez. Pero también le abro la puerta a la hipótesis 2, en caso de que haya habido una violación, no un error, sino un delito que debe de probarse. Si ese delito se prueba, bajo esa hipótesis número 2, volvemos a otra crisis interna dentro del Consejo Nacional Electoral. En resumen, crisis por los 2 lados. ¿Qué es lo que yo quisiera? Mediar esa crisis, evitarla. Y sí, Héctor, si hay gente competente, capaz de gobernar, de hacer las cosas totalmente distintas. Y eso yo creo que sí lo hay y sí se pueden hacer las cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema de este país, Héctor, y parte del público que nos está viendo en este momento? Es que hemos estado siendo gobernados por hombres y por mujeres sin principios, que gobiernan a hombres y mujeres sin memoria. Y no se trata de memoria selectiva, Héctor. Se trata evidentemente de demostrar para un lado y para el otro, y no solamente decir el bipartidismo, porque muchos de los que hoy señalan al bipartidismo fueron miembros del bipartidismo, estuvieron en el Partido Liberal, otros estuvieron en menor escala en el Partido Nacional, pero un alto porcentaje de los que hoy señalan a ese bipartidismo formaron parte durante su historia política de ese bipartidismo. ¿Que tienen derecho a reflexionar? Claro que sí, pero cuando uno reflexiona, Héctor, y ve hacia atrás los errores que ha cometido, los convierte en lecciones y procura que políticamente esas lecciones permitan un desarrollo para el país, no un retroceso en 4 de 5 dimensiones. Retroceso en Estado de Derecho, retroceso en el tema de regulaciones, retroceso en la moneda y en la salud de la moneda, por el tema de la inflación que termina golpeando a los más pobres. Esa es la realidad económica a la cual Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio de Economistas, se refería. Bien, nos vamos, don Héctor. Sí, muchas gracias, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño. Creo que aquí hay que
ponernos en dos elementos de disputa. Uno, nos podemos distraer en esas preocupaciones que también distraen a Carlos de si el contenido de ese USB tiene información que es legal o no. Eso finalmente será el Ministerio Público y los órganos de control quienes lo definirán. O dos, preocuparnos de los riesgos a la democracia que ha denunciado el consejero Ochoa y dar todo el acompañamiento para blindar un proceso electoral y tener el 30 de noviembre unas elecciones con adjetivos positivos, confiables, transparentes, creíbles. Gracias, licenciado Héctor Soto. Licenciado Carlos Calix. Muchísimas gracias, reitero, ¿no? El país merece certidumbre, el sector empresarial del país no merece la situación compleja que está viviendo actualmente. Necesitamos certidumbre, saber si realmente vamos a seguir invirtiendo en el país en las cantidades que necesita y evidentemente lograr un proceso de transformación solo a través de una verdadera libertad económica. Caso contrario, sería muy difícil el desarrollo del país. Por eso se necesita votar por la esperanza o por la estabilidad en este país. Bien, gracias. Así está la política en el país. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.